El silencio de la mansión Montenegro era tan pesado que parecía que podía aplastarte. Cada pared, cada lámpara, cada objeto brillaba con lujo, pero nada de eso podía llenar el vacío que Alejandro sentía desde la muerte de su esposa. Multimillonario, exitoso, admirado, y completamente solo. Aquella noche, después de una reunión interminable de negocios, Alejandro volvió antes de lo habitual. La casa estaba extrañamente silenciosa. Los cuatrillizos dormían, o al menos eso creía. Cada paso que daba resonaba en los pasillos de mármol, y de pronto escuchó un sonido que lo detuvo. No era un llanto ni una risa, era algo entre susurros y melodía, una voz suave que acariciaba el aire. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Se acercó al cuarto de los niños con el corazón latiendo fuerte. Cada segundo que pasaba sentía que estaba a punto de descubrir algo que nunca habría imaginado. Al abrir la puerta un poco, vio una escena que lo dejó congelado. Rosa, la joven sirvienta, estaba sentada en el suelo, rodeada por sus 4 hijos, hablando con ellos con ternura y cantándoles una canción que parecía venir del corazón mismo. No era parte de su trabajo. No estaba en ningún contrato. Lo que estaba pasando allí era algo que Alejandro nunca había visto, ni siquiera con todas sus niñeras o tutores privados. Y, sin embargo, algo dentro de él se quebró al instante. Algo que el dinero no podía reparar. Por primera vez en años, Alejandro se quedó quieto, solo mirando. No respiró. No habló. Solo observó, y sintió como cada piedra de su corazón empezaba a moverse, sin saber que ese momento iba a cambiar su vida, su relación con sus hijos, tal vez, todo lo que creía sobre el amor y la familia. Alejandro Montenegro era un hombre admirado por todos, pero comprendido por nadie. Desde muy joven, había construido un imperio. Empresas, edificios, propiedades en varios continentes, era la definición de éxito. Sin embargo, dentro de la enorme mansión que dominaba la ciudad, Alejandro se sentía vacío. La muerte de su esposa, Laura, lo había dejado un hombre diferente. Antes reía, abrazaba a sus hijos, los acompañaba a la escuela y les leía cuentos por las noches. Ahora, los pasillos estaban llenos de silencio. Los cuatrillizos tenían 5 años, Mateo, Lucas, Sofía y Valentina. 4 pequeñas almas que pedían amor con ojos grandes y manos diminutas, pero que solo recibían horarios estrictos, niñeras profesionales y un padre ausente. Los niños estaban rodeados de lujo. Ropa cara, juguetes de última moda, escuelas privadas, pero todo eso no podía reemplazar la calidez que habían perdido. Alejandro pensaba que demostrar amor era un riesgo, que abrir su corazón solo traería dolor. Así que construyó muros invisibles, y cada día se sumergía más en el trabajo para evitar enfrentar su propio vacío. Cuando contrató a Rosa, pensó que sería una empleada más, callada, eficiente, sin preguntas. Solo alguien que cuidara a los niños mientras él resolvía problemas que parecían más importantes que la risa de sus hijos. Rosa era joven, humilde, con una mirada que parecía esconder un pasado difícil, pero Alejandro apenas la notaba. Para él, era una presencia silenciosa, una sombra más entre las paredes de mármol. Pero Rosa no era como las otras niñeras. Observaba más de lo que hablaba. Notó rápido que los niños no eran malcriados, solo tristes. Que dormían separados, que jugaban sin verdadera alegría, que comían sin hablar. Ella entendió que los niños necesitaban algo que el dinero no podía comprar: atención, cariño, alguien que los escuchara de verdad. Esa noche, cuando Alejandro regresó antes de lo esperado, algo lo hizo detenerse. Desde el cuarto de los niños llegó un murmullo suave, casi como un canto. No era normal. No estaba previsto. Y al abrir la puerta ligeramente, vio una escena que jamás olvidaría. Rosa abrazaba a los 4 cuatrillizos, cantando bajito, susurrando palabras de amor que solo los niños podían entender. Por primera vez en años, Alejandro sintió que su mundo de lujo y control se resquebrajaba. Algo estaba pasando ahí dentro que no podía comprar ni mandar. Algo que, aunque lo asustara, lo llamaba desde lo más profundo de su corazón. Se quedó en silencio, observando, sin saber que en ese instante comenzaba un viaje que lo obligaría a enfrentar su dolor, su soledad y la verdadera definición de ser padre. Los días en la mansión Montenegro empezaron a sentirse distintos, aunque Alejandro todavía no lo entendiera del todo. Rosa hacía su trabajo en silencio,
pero con pequeños gestos que nadie más veía. No eran solo los niños los que notaban su presencia, incluso la casa, antes fría y rígida, parecía más cálida cuando ella estaba allí. Rosa comenzó a cambiar las rutinas sin que Alejandro lo notara. Movía una manta para que los niños se sintieran más cómodos, les preparaba meriendas sencillas que ellos realmente disfrutaban, y hablaba con ellos sobre cosas que nadie más les decía, cómo se sentían, que soñaban, que les daba miedo. Mateo y Lucas empezaron a dibujar más. Sofía y Valentina empezaron a reír juntas por primera vez en semanas. Y Alejandro, él lo sentía de manera extraña. Algo dentro de él se revolvía cada vez que escuchaba esas risas suaves desde el pasillo. Su corazón se tensaba, un dolor que no entendía. Le molestaba la cercanía que Rosa tenía con sus hijos, aunque nunca dijo nada. Prefería el silencio, las emociones lo hacían vulnerable. Pero algo cambió aquella tarde. Alejandro volvió a la mansión antes de lo previsto. Su reunión había terminado rápido y decidió revisar la casa, como hacía a veces, sin aviso. Caminó por los pasillos y escuchó ese sonido otra vez, risas mezcladas con susurros y palabras tiernas. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños, conteniendo el aliento. Lo que vio lo dejó sin habla. Rosa estaba sentada en el suelo, los 4 niños abrazados a su alrededor. No había juguetes caros, no había luces brillantes, solo una manta vieja y un ambiente lleno de amor. Rosa les contaba una historia, no de un libro, sino de memoria. Les hablaba de una mamá que los cuidaba desde el cielo, de un papá que también los extrañaba, de sueños que podían ser hermosos aunque la vida los hubiera lastimado. Los niños escuchaban, absortos, con los ojos brillantes y sin miedo. Mateo apoyaba la cabeza en el hombro de Rosa, Sofía tomaba su mano, Lucas y Valentina sonreían tímidamente. La escena era simple, pero devastadora para Alejandro. Todo lo que él había intentado comprar jamás habría logrado lo que Rosa hacía con cariño y paciencia. Alejandro quiso dar un paso atrás. Su instinto le decía que interfiriera, que dijera que eso no estaba permitido, que él era el dueño de la casa, que nadie debía enseñarle a sus hijos cómo amar. Pero una parte de él, la que no quería reconocer, sentía alivio. Por primera vez en años, los niños estaban tranquilos, felices, conectados con alguien que los entendía. Se quedó allí, en silencio, escuchando cómo Rosa contaba la historia, cada palabra como un bálsamo para los corazones rotos. Y en ese instante, algo dentro de Alejandro comenzó a romperse. Su rigidez, su miedo a sentir, su orgullo, todo se desmoronaba frente a la ternura de aquella mujer y la inocencia de sus hijos. Pero Alejandro no sabía aún que lo que estaba a punto de descubrir sería mucho más profundo que unas simples historias. Rosa guardaba un secreto, un dolor que resonaba con los suyos, y que cambiaría la forma en que él veía la vida, la familia y el amor para siempre. Mientras los niños se acurrucaban contra Rosa y cerraban los ojos, Alejandro sintió una mezcla de culpa, curiosidad y miedo. Esa noche, algo dentro de él entendió que el dinero jamás reemplazaría la calidez humana, y que, tal vez, él había estado perdido mucho tiempo sin saberlo. Esa noche, Alejandro no podía dormir. Se sentó en su oficina, rodeado de contratos y pantallas que normalmente dominaban su vida, pero su mente estaba en el cuarto de los niños. Las imágenes de Rosa abrazando a Mateo, Lucas, Sofía y Valentina no salían de su cabeza. Algo en ella, en esa forma silenciosa de cuidar, lo había tocado de manera que ni el dinero ni el poder podían alcanzar. Al día siguiente, decidió quedarse en casa un poco más. Quiso observar, sin intervenir. Desde el pasillo vio cómo Rosa preparaba el desayuno, huevos, pan, fruta. No había nada lujoso, pero los niños comían con alegría. Luego, los reunió en la sala y comenzó otra historia. Esta vez, la historia tenía un tono más serio, más profundo. Alejandro, curioso, se acercó sin hacer ruido y escuchó con atención. Rosa hablaba de un niño pequeño, de un padre ausente, de una pérdida que nadie podía comprender. Su voz temblaba un poco, pero no se quebraba. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había algo personal en sus palabras, algo que conectaba directamente con el dolor que él mismo llevaba escondido. Finalmente, no pudo contenerse. Entró en la sala y dijo con voz firme: ¿Qué estás haciendo, Rosa? Rosa se levantó de inmediato, sorprendida y un poco asustada. Los niños miraron a su padre, temiendo que se enojara. Solo,
Los estaba calmando, señor, respondió Rosa, tratando de sonar tranquila. Eso no está en tu trabajo, dijo Alejandro, con un filo que no sabía que existía en su propia voz. Rosa respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener por mucho tiempo. Entonces, por primera vez, habló sobre sí misma. Mi hijo tenía la misma edad que ellos, dijo con voz temblorosa. Murió hace 2 años. Yo cantaba para él cada noche, le contaba historias, para que no tuviera miedo. Y cuando llegué aquí, vi a estos niños, solos, asustados, sin amor. Y no pude quedarme de brazos cruzados. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, todo esto, dijo, señalando cómo ella abrazaba a los niños, cómo les hablaba con ternura, no es solo tu trabajo. Rosa negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No, señor. Esto es mi manera de darles lo que ustedes, sus padres, no les pueden dar. Esto es amor. Amor real. Algo que no se compra, que no se fuerza, que no se deja solo en una cuenta bancaria. Alejandro sintió como su pecho se apretaba. Nunca había sentido culpa de esa manera. Todo lo que había creído sobre su éxito, sobre ser un buen padre, se desmoronaba en un segundo. Sus hijos estaban frente a él, felices con otra mujer, recibiendo la calidez que él no había podido darles. Por primera vez, Alejandro entendió algo que había ignorado durante años. No era suficiente con proveer, con comprar todo, con ser el hombre fuerte de la familia. Sus hijos necesitaban su presencia, su amor, su corazón abierto. Y Rosa le estaba enseñando eso sin pedir nada a cambio. Ese día, Alejandro comprendió que el secreto de Rosa no solo salvaba a los niños de la tristeza, sino que también lo estaba salvando a él, del vacío en el que vivía. Pero todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a abrir su corazón. Alejandro salió del cuarto aquella tarde con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de escuchar. Rosa, una simple sirvienta en su mansión, estaba enseñándole a sus hijos lo que él, un hombre rico y poderoso, nunca había sabido darles, amor verdadero. Cada palabra de ella se le clavaba como una espada. Al día siguiente, Alejandro decidió enfrentar la situación. Rosa estaba preparando el desayuno, como siempre, mientras los niños jugaban en la sala. Sus risas, que antes lo incomodaban, ahora lo hacían sentir un dolor que no sabía nombrar. Se acercó, respirando profundo, tratando de encontrar la fuerza para hablar sin romperse. Rosa, dijo Alejandro, su voz firme pero con un temblor interno, necesito que me expliques algo. ¿Por qué haces esto con mis hijos? ¿Por qué los abrazas, les hablas, les cantas historias que yo nunca les doy? Rosa lo miró con calma, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sabía que la verdad que iba a contar no sería fácil para él. Señor, comenzó. Sus hijos necesitan amor. No necesitan más juguetes, ni dinero, ni lujos. Necesitan sentirse seguros, comprendidos, queridos. Yo solo les doy lo que no han tenido. No tienes derecho a decirme cómo ser padre. Gritó Alejandro, más fuerte de lo que había imaginado. Yo hago lo que puedo. Ellos tienen todo lo que quiero para ellos. Rosa se acercó lentamente, sin miedo. Sus lágrimas comenzaron a caer libremente. No se trata de lo que tiene, señor, dijo. Se trata de lo que sienten. Usted los ama, pero los niños necesitan sentirlo. Su ausencia les duele más que cualquier carencia material. Los cuatrillizos, asustados por la tensión en la voz de su padre, se acercaron a Rosa. Mateo apoyó su cabeza en el hombro de ella, Sofía tomó su mano, Lucas y Valentina se escondieron detrás de ella. Alejandro miró la escena y algo dentro de él se rompió. Cada palabra de Rosa lo enfrentaba con la verdad que había negado durante años. Había estado ausente, había fallado, y sus hijos lo sabían. Se quedó sin palabras. Su orgullo, su control, todo eso que lo había definido como hombre, empresario y padre, se derrumbaba ante la sencillez de un gesto, un abrazo, una canción, una historia contada con el corazón. Esa noche, Alejandro salió al jardín y se sentó solo, mirando las estrellas. Por primera vez, lloró abiertamente. Lloró por su esposa, por sus hijos, por su propia incapacidad de dar lo que ellos necesitaban.
Se dio cuenta de que Rosa no solo había salvado a los niños, sino que también lo había salvado a él de la soledad más profunda. Al día siguiente, llamó a Rosa. No te voy a despedir, dijo. Pero quiero que me enseñes. Quiero aprender a ser su padre, a estar presente, a darles lo que necesitan. Rosa sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos. Entonces, señor, dijo, empezamos hoy. Y por primera vez, Alejandro Montenegro entendió que el amor no se da con dinero, ni con lujos, ni con regalos, se da con el corazón abierto, con tiempo, con paciencia y con presencia real. Con el tiempo, la mansión Montenegro empezó a llenarse de sonidos que Alejandro nunca había escuchado antes. No eran solo pasos sobre el mármol ni el zumbido de los aparatos caros. Eran risas, susurros de historias inventadas, canciones tontas cantadas por su propia voz, abrazos espontáneos y lágrimas compartidas. Alejandro empezó a sentarse en el suelo a jugar con los cuatrillizos. Al principio se sentía torpe, sin saber qué decir ni cómo interactuar, pero poco a poco fue aprendiendo. Rosa estaba siempre cerca, guiándolo suavemente, enseñándole a escuchar, a mirar, a sentir. Los niños lo notaron y comenzaron a buscarlo, no por obligación, sino por amor. Mateo lo seguía a todas partes, Sofía se reía de sus torpezas, Lucas le contaba historias de la escuela, y Valentina no dejaba de abrazarlo cada vez que podía. La relación entre padre e hijos cambió de manera milagrosa. Alejandro ya no era solo el hombre poderoso que compraba todo lo que quería, ahora era un padre presente, consciente de cada emoción, de cada miedo y de cada alegría de sus hijos. Aprendió que el dinero podía comprar comodidad, pero no podía llenar un corazón. Que los abrazos eran más valiosos que cualquier regalo. Que una canción susurrada, un cuento inventado o una sonrisa sincera valían más que cualquier lujo de la mansión. Rosa siguió siendo parte de la familia, no como sirvienta, sino como guía, como amiga, como alguien que había mostrado el camino hacia el amor verdadero. Alejandro comprendió algo profundo. El poder y el dinero pierden todo sentido si no se tiene a quien amar y de quien ser amado. Sus hijos no solo habían sido salvados de la soledad, sino que también lo habían salvado a él de una vida vacía, llena de riquezas pero sin corazón. Un día, mientras los 4 niños dormían abrazados a él y a Rosa en la sala, Alejandro se quedó mirando la escena con los ojos húmedos. Comprendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no para reconstruir su imperio, sino para reconstruir su familia. Para enseñarles a sus hijos lo que realmente importa. Para aprender, por fin, que el amor no se compra, se da. Y mientras el viento de la tarde movía las cortinas y la mansión ya no se sentía fría ni vacía, Alejandro se hizo una pregunta que nunca olvidaría, y que cada uno de los espectadores podría hacerse también. Si el amor estaba siempre al alcance de tus manos, ¿por qué tantas personas pasan la vida buscando riqueza mientras sus corazones y los de los que aman se quedan vacíos?